seas CEO no quiere decir que seas Dios, ni poco más o menos. Si tú no tienes una persona comprometida con ganas de que salga bien, es que le importa un pimiento. Entonces, al ser transparente, pues engañas menos, y al engañar menos te cuesta más levantar dinero. Esta es la realidad, ¿eh? Suerte que nunca nuestros errores fueron vitales, de muerte. No nos han matado, pero nos han hecho sufrir. Bueno, yo me he quedado sin pelo de lo poco que tenía. Bienvenido Rui a un capítulo de Behind the Founders Door. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás hoy? Bien. Un día más tranquilo hoy. Encantado de estar aquí. Un día más tranquilo. Eso es algo raro en ti, ¿no? Sí, es como agua en el desierto. Bueno, Rui, quería que empezásemos un poco con que nos sitúes, con quién eres, quién es Busap, con unos datos simplemente para que nuestra audiencia sepa a quién está escuchando y por qué hemos decidido traerte aquí, aunque seguramente se lo van a descubrir más en la persona que en los datos, pero empecemos por un sitio. Bueno, soy CEO y fundador de una empresa que se llama BuzzUp o BuzzUp, depende de si es español o inglés. Básicamente lo que nos dedicamos es a gestionar el transporte corporativo de grandes empresas. Para el común mortal, el autobús de empresa de toda la vida que te trae al trabajo y te lleva a casa a final de día y por las mañanas, pues esto. Lo que hemos identificado es que, al igual que muchos otros servicios en las empresas, hay una necesidad que es externalizar aquellos servicios que son importantes pero que no son core para tu empresa. Al igual que externalizas facturación, externalizas logística, externalizas limpieza o mantenimiento, pues los programas de movilidad corporativa pueden y deben ser externalizados a una entidad que pueda hacerlo mejor de forma más eficiente. Entonces, nosotros somos un prestador de servicios que gestionamos el transporte corporativo de nuestros clientes y lo conseguimos hacer gracias a la tecnología. O sea, en nombres más técnicos somos un SaaS-enabled marketplace, que es la palabra técnica que se utiliza en la jerga de inversores y todas estas cosas, pero al fin y al cabo un prestador de servicios que utiliza la tecnología como DHL utiliza los sistemas de gestión de almacenes. Y ya está. ¿Cuándo empezasteis? ¿Dónde estáis? Pues mira, es una historia curiosa porque creo que es de las partes más interesantes de esto. A veces hay aquella, ¿cómo diría yo? Quiero ser emprendedor, ¿no? Y entonces vas por la calle intentando tener ideas, ¿no? Y al final, porque tu objetivo es ser emprendedor, no es resolver un problema, es ser emprendedor. Que esto no quiere decir que no salga una gran idea, ¿eh? Pero en nuestro caso no fue así. En nuestro caso somos 4 fundadores, pero 3 nos conocimos haciendo un MBA en IES entre el 2011 y el 2013. Y en una asignatura de la universidad se nos planteó el reto de, oye, hay que hacer una propuesta de valor en una industria tradicional, o sea, un modelo disruptivo en una industria tradicional. Y entonces Alejandro Canals, que es uno de los fundadores de la compañía, dijo, oye, ¿por qué no intentamos hacer la disrupción en la industria del transporte corporativo? Porque claro, esto es más viejo que Matusalén. Y digo, venga, va. Y creamos en aquella época lo que sería el Uber de los autobuses, que se llamaba Buzz It Your Way. Fueron ahí 4 horas de intenso trabajo y tuvimos nuestra A. Y ahí se quedó el Buzz It Your Way. Yo seguí en consultoría y en 2015, cuando estaba buscando trabajo, porque estaba un poco cansado de consultoría, Alejandro dijo, vente a trabajar a la empresa de autobuses de mi familia. Y yo dije, Alejandro, tío, estoy en Indra y me voy a trabajar en una empresa de autobuses en Barcelona, ¿sabes? Hostia, me estás pidiendo mucho y tal. Y digo, venga, va, es que te doy libertad para que hagas lo que quieras. Y yo estaba tan cansado, dije, venga, va, un par de años no puede ser tan difícil. A veces un autobús son ruedas, conductores, gasolina y seguros, no hay mucho más. Y la realidad es que, claro, entre que él, la verdad es que fue un visionario porque él veía una oportunidad clara y a mí se me da bien hacer cosas fáciles de cosas difíciles, pues en 6 meses estaba más liado que antes en consultoría, ¿no? Entonces, en 2016 fundamos BuzzUp, después de un año ahí picando piedra, conseguimos un H2020 en octubre. Me acuerdo que estábamos en el Web Summit en octubre del 2016, 1,5 millones a fondo perdido.
y con eso montamos BusUp más la inversión de los propios founders que, o sea, antes de que nadie invirtiera, pues invertimos nosotros, ¿no? Y nos fuimos al mercado en 2018 con un MVP que valía 4 millones de euros. Y así empezó BusUp. O sea, nuestro primer cliente fue en septiembre de 2018, nuestro segundo cliente en marzo de 2019 y en marzo de 2020 parados en casa, sin nada que hacer porque, bueno, movíamos gente y estaba todo el mundo cerrado. Y entonces solo nos volvimos a reinventar en el 2021, diciembre, enero de 2021, cuando la gente empezó a volver a la oficina. Para ese entonces nuestra operación casi todo estaba en Brasil y era pequeñita, o sea, para tener una idea, facturábamos 200.000 euros al mes, algo así de básico. Y hoy estamos por encima de los 3, estamos en los 3 millones de euros. O sea, en menos de 3 años, pues movemos, para que tengáis una idea de volumen, movemos unas 50.000 personas al día. El récord de septiembre, que lo he publicado en LinkedIn incluso, hemos batido el récord en septiembre de 51.044 pasajeros en un solo día y más de 1 millón en el mes de septiembre. O sea, movemos 12 millones de personas al año a día de hoy entre su casa y el trabajo. O sea, esto es un número guay. ¿Y esto es BusUp? Eso es muy guay. Pues justo me gustaría que contaras justo esa historia, ¿no? Porque al final yo creo que pasa siempre en el mercado que, claro, vemos las empresas cuando ya se han hecho muy grandes. Y el periodo ese en el que estás allí sufriendo se ve menos, ¿no? Y entonces parece que todo es muy rápido, pero me ha parecido muy interesante esos datos que he dicho, ¿no? De un cliente, el año siguiente otro cliente, pandemia. Cuéntanos un poco cuáles han sido tus fases, ¿no? Como fundador, como CEO en este caso. Están siendo, no ¿Cómo has nos vivido tú equivoquemos, el están camino? siendo, Están siendo, correcto. pues, no, están siendo. A ver, esto es un camino que no está ni poco más o menos a mitad, ¿eh? O sea, si tú miras las estadísticas de todas las startups que han tenido éxito, y nosotros estamos en ello, pero no podemos Ujú. decir que somos una empresa de éxito, estamos teniendo, bueno, estamos bien, pero si tú miras todos los puntos altos desde Netflix en adelante, Facebook, etcétera, estamos hablando solo a partir de los 8, 12 y en algunos casos hasta 16 años después, es cuando entre los 12 y los 16 años cuando realmente llegas al clímax de esa propuesta de valor que tú has lanzado al mercado. Quiere decir que salvo que haya de repente un despistado que lo hace en 5 años, lo normal es que te tires entre 8 a 16 años en este proyecto de startup. Nosotros no estamos ni en 7, estamos literalmente en 7. O sea, en teoría entraríamos el año que viene en ese sweet spot donde tenemos un poquito más de probabilidades de que realmente un día seamos yo qué sé, un factorial una cosa, o un Joven Talent, una cosa de estas, ¿no? Entonces, es una historia bonita, es una historia que está siendo, de puertas afuera, o sea, lo que es el escaparate que te cuento o que te estoy contando ahora, Ujú. sí que obviamente es interesante, hombre, que seas el número 1 del mundo y que el que está por detrás sea 50% de tu tamaño en volumen, está bien, más viniendo de España, que normalmente esto te esperas de Silicon Valley, ¿no? Que haya pasado, que hayas podido sobrevivir a, no sé si son 6 o 7 crisis una encima de otra, ¿no? Y aún estés aquí creciendo al 100% al año, pues hombre, tiene mérito, está bien. Ahora, lo que no se ve en los periódicos y nadie te lo cuenta es lo que esto representa para los que están intentando hacer que esto ocurra, ¿no? El sacrificio personal, familiar, financiero que tienes que hacer. Y no digo yo, o sea, cualquier fundador que ha pasado por lo que yo estoy pasando y que ya lo ha dejado o lo está pasando, es la parte que tú no cuentas, de que a veces te echas a llorar en un aeropuerto en medio de Brasil y no sabes por qué. Simplemente te echas a llorar de desesperación. Y esta es la parte que normalmente no sale en los periódicos. Lo que sale es la típico sofá con los 2, 3, 4 fundadores con un logo detrás y dice, hemos levantado 30 millones de euros, ¿sabes? Esta es la parte que sale, pues, pero no salen las otras, ¿no? Y, Cuéntanos por esa. O ejemplo, sea, es que hay un ejemplo el otro día, interesante. Danos en hay varios, cronológico. podríamos quedar aquí varios días, De pero esto, o sea, te pongo cosas para esto de... estamos, Rui. Pues te lo invento, cuando fue la época de la pandemia, y que fue, yo diría, la primera crisis importante que sufrimos, claro, jolín, acabamos de empezar y ya está, se nos acabó el chiringuito, ¿no? Y dijimos, venga, va,
tiene que haber una forma. Si Post-it fue capaz de convertir aquello en un caso de éxito, cuando en teoría era un fracaso, ¿no? Según dice la historia, pues nosotros también tenemos que hacer nuestro Post-it, ¿no? Y creímos que era posible que después de la pandemia pues tendríamos que salir victoriosos y con una ventaja, pues estuvimos ahí en 2020 intentando reinventarnos, ¿no? Y cuando nos empezamos a reinventar y dijimos, venga, va, yo creo que esto va a funcionar y si lo reenfocamos y tal, no sé qué, y viene la guerra. Y llegó la segunda crisis, una encima de la primera. Y después, la de deuda, y después la de los suministros, y después la inflación y los tipos. Entonces, claro, yo era un padre que hablaba con mi padre, que fue empresario, ahora está jubilado, que siempre mi hombro en el que llorar de vez en cuando, y decías, hostia, papá, o sea, hay gente que lo ha tenido más fácil. Y digo, hijo mío, me dice, porque es muy serio, dijo, hijo mío. Y yo digo, mira, yo he tenido que pasar por muchas crisis en mi vida, pero hay una cosa que sí es cierto. Nunca he tenido que pasar por ellas todas una encima de otra. Normalmente pasas la del 92, pasas la del 80 y no sé qué, pero claro, todas una encima de otra no. Por decirte algo positivo, es que si has resistido hasta ahora es que tu negocio tiene muchos números de tener éxito, con lo cual agárrate a esto, porque muy pocos negocios aguantan una crisis, cuanto más aguantar 6 o 7 una encima de otra y en menos de 4 años. Y ahora para culminar no hay dinero porque se ha entrado ha petado la burbuja al igual que la de la inmobiliaria, ahora ha De petado la de las levantar. startups, ¿no? Y ahora levantar dinero, esto es misión imposible, salvo que tengas un gran negocio, ¿vale? O que estés en una fase muy inicial y es una apuesta muy incipiente. Ahora todas aquellas cosas que están ahí ni fu ni fa, pues ahora el dinero se queda en el bolsillo porque hay mucho riesgo y mucha incertidumbre. Entonces ahora va a haber pues una sangría muy grande. Y todos aquellos negocios, o sea, yo me acuerdo de hablar con gente, a mí me sorprendía mucho, decía, hostia, qué bien y tal, sí, he levantado dinero y tal, oye, pues ¿cómo monetizas eso? Bueno, aún no lo sé. Yo digo, a ver, espérate, ¿pues estás montando un negocio? ¿Qué estás montando? Entonces, yo creo que al igual que la industria inmobiliaria, pues ahora estamos en una fase donde viene la realidad. Ha habido el boom, ¿no? El boom de este movimiento que creo que es espectacular, pero ahora vamos a la realidad, que es cuando la demanda se junta con la oferta, con el río o con el agua vuelve al río, ¿no? Pues creo que es un poco el momento que estamos viviendo ahora. Cuéntame un poco, vámonos por entender tu historia, que yo creo que tiene una evolución muy interesante. Entonces, tu amigo te llama, te lías, os ponéis ahí a operar. Primer cliente me habías dicho en 2000, ¿cuánto? 18, septiembre de 2018. Dos- 2018. Y ahí tú ya entiendo, empiezas ya de CEO con esto. Y venías de Sí. consultoría, querías liberarte y de repente te lías mucho más. Y empiezas a tener que Bueno, yo tomar de decisiones. CEO solo tenía el título, ¿eh? O sea, porque yo CEO nunca había sido CEO en mi vida. De CEO tenía el título, sí, que era director o manager de consultoría, pero claro, de ahí a ser CEO hay toda una distancia, ¿no? Eh, y lo que pasa es que tienes que inventarte, ¿no? Tienes que aprender a velocidad acelerada. ¿Cómo son esas primeras decisiones? Ese momento de, efectivamente, yo aquí tengo un título, pero ni idea. Eh, Estaba aconsejando a un montón de gente, pero ahora hay que hacerlo. A ver, yo jugaba con una ventaja que siempre he sido ingeniero, o sea, tengo mentalidad de ingeniero, solo soy un tipo muy operativo, ¿no? Entonces, o sea, a veces hay dos tipos de CEOs, ¿no? Hay los CEOs que levantan dinero y los CEOs que son operativos y que tienen que levantar dinero. Yo soy este segundo, ¿no? Levantar dinero es una necesidad, no es un arte para mí. Entonces, yo soy de los que desarrollo negocio. Y entonces, en ese sentido, el montar el negocio desde lo que tiene sentido me es muy natural. Ahora, obviamente hay otras cosas donde quizás no son tan naturales. Hay gente que quizás levanta dinero con más facilidad, pero claro, a mí se me nota en la cara cuando intento decir que va a pasar algo que no va a pasar. Entonces, al ser transparente, pues engañas menos y al engañar menos te cuesta más levantar dinero. Esta es la realidad, ¿eh? Y hay gente que levanta dinero con un arte, pero después falla. Entonces, yo no consigo, se me nota. Entonces, el inversor que me conoce sale, si Rui dice que sí, entonces eso va a ser seguro. Con lo cual hay que hacerlo, ¿sabes? Entonces, sí que es cierto que en este proceso lo importante es ser consciente de, de que no sabes y tener la humildad de saber que no sabes y tener la conciencia de la importancia de tus decisiones en cada momento y rodearte de aquella gente que al fin y al cabo quiere tu bien, quiere que tengas éxito, eh, y escuchar.
obviamente después la decisión última es siempre la tuya y a veces pues tienes que ser un poco nazi y decir, mira, oye, como nadie se pone de acuerdo, pues la decisión es esta, porque lo digo yo, ¿no? Y ahí te arriesgas a que sea una mala decisión. Entonces, al final la posición de CEO es muy ingrata porque te obliga a tomar determinadas decisiones en determinados momentos que pueden ser con más o menos información que te permite soportar esa decisión, pero sí que es cierto que es un riesgo y si un día tomas una mala decisión, pues tiene consecuencias. Entonces, esto hasta ahora no he fallado demasiado, pero hay veces que se toman decisiones y no porque uno sea imprudente, es porque al final ese es el juego. Lo puede tomar un CEO de una decisión como Panrico o grandes empresas que han tomado decisiones bueno, y les ha costado la empresa. Pues esto uno lo va aprendiendo. Entonces yo he aprendido que al final hay que hablar con la gente, hablar con la gente que sabe más que tú, me paso el día tomando desayunos, cafés, comidas, meriendas con CEOs de otras empresas, ayudo a las empresas que están en una fase más inicial a la mía, pues voy intentando entender cuál es su problema y en ese proceso aprendo, porque ellos pueden estar pasando cosas que yo no pasé y que quizá las paso en una escala mayor un día. Por ejemplo, me gusta mucho hablar con Paloma porque siempre nos hacemos un ping-pong de diferentes cosas y yo aprendo cosas de ellos. Quien dice esto dice cualquier otra startup. O voy a escuchar, como he oído hace 4 o 5 días, ¿no? El CEO es fundador de Factorial. Entonces te van soltando cositas y tú si sabes leer en las entrelíneas, pues vas construyendo esta teoría de lo que es ser CEO y y cómo tienes que tomar las decisiones y cuáles son las prioridades que tienes que tener en cada momento. Pero esto no quiere decir que uno no viva agobiado con el corazón en la mano cada día, ¿eh? Esto una cosa no quita la otra, ¿no? Y esto es el proceso que creo que cualquier CEO, a medida que vas evolucionando, vas madurando también. Salvo que hayas sido CEO 6 veces antes, entonces ya te es natural, sino es un proceso de aprendizaje en el que tiene que haber, en mi opinión, esto ya soy yo, por un lado, mucha, mucho rigor, mucha fuerza, pero también mucha humildad. Es decir, que cuando tienes que tomar una decisión, la tienes que tomar sabiendo que esto pues, es un riesgo, pero al mismo tiempo tienes que tener la humildad de poder escuchar incluso la gente, el trabajador número 150 de BusApp que acaba de entrar por la puerta, porque a veces te dice cosas que te permiten entender otras. Entonces yo creo que eso es importante. Al final, no, que seas CEO no quiere decir que seas Dios, ni poco más o menos. Y esto creo que es un aprendizaje que hay que tener, porque si no es más duro aún, porque te quedas solo. Ahí sí que es la soledad del CEO en su más amplia, o sea, en su máxima expresión. Pero, ¿y por qué crees tú que...? Porque aquí lo decimos, lo dices, y yo creo que no hay nadie que nos escuche y diga, joder, no, esto que acaba de decir Rui es una gilipollez. Pero la realidad es que cuesta mucho luego escuchar. ¿Por qué cuesta escuchar? Para ti, ¿por qué a ti te costaba igual? Entiendo que ahora escuchas más que antes, ¿no? Has hablado desde el aprendizaje, ¿por qué crees que al principio te costaba más escuchar? A ver, también es cierto que hay una evolución en esto de aprender a escuchar, ¿no? Escucha activa, creo que se llama la palabra técnica, es escucha activa. Al principio, cuando montas la startup, por tener el título, te crees que ya eres CEO. Claro, hace 30 años un título de CEO lo tenían 5. Ahora el CEO está banalizado, incluso hay gente que ya se lo quita y todo de LinkedIn, si ya no tienes que levantar ya lo quitas porque hasta queda feo, ¿no? Entonces, al principio yo creo que el ego, bueno, yo creo al principio no, yo hasta te diría que el gran desafío de cualquier CEO es el ego. Yo lo he sufrido y lo sufro. Yo creo que el que no lo sufre también es malo, ¿eh? Lo sufre en el sentido de que tiene que ser consciente que existe. Y en determinados momentos ese ego también es bueno, porque cuando quizá eres más pequeño y tienes que tomar decisiones, al final, mira, es así porque esta es mi visión, ¿vale? Esto es lo que yo creo que se tiene que hacer y cuando hay tanta incertidumbre, al final alguien tiene que tirarse a la piscina. Pero a medida que vas creciendo, si mantienes esa postura, en una empresa, por ejemplo, tan grande, somos 160 en BusApp. Entonces, una empresa tan grande como BusApp, repartida por tantas partes del mundo, y imagínate un Factorial o un Job and Talent, ¿no? Es aún más. Entonces, estas posturas son más complicadas porque ya no es tan blanco-negro. Ya hay muchas cosas que interfieren en el día a día. Entonces ahí, claro, si tú no eres capaz de gestionar este ego, que en un determinado momento hasta puede ser beneficioso de alguna forma, pero tú lo llevas a soy el CEO y lo dices con palabras grandes, pues acabarás mal.
Entonces yo creo que también tú vas, si sabes ver esto, vas aprendiendo a gestionar este peligroso ego, ¿no? Como por ejemplo los cantantes, ¿no? Creo que, ¿cómo se llamaba esta cantante española que tiene una música que es, creo, en La Fama, ¿no? Como que es... Rosalía. que canta sobre el riesgo Rosalía, de la fama, ¿no? Pues que eso, tiene el que habla solo de esto, de que si te sube a la cabeza, pues quizá te cargas la carrera profesional. Yo creo que esto es un poco lo mismo, ¿no? Y yo creo que uno de los grandes retos de un CEO es poder gestionar su ego a medida que vas creciendo y sabiendo que al final, además es una frase que la gente aquí, yo la digo mucho porque al final me lo creo y se ha hecho un poco institucional en BuzzUp. Al final BuzzUp no es más que el reflejo de la gente que en ella trabaja. Yo ya pinto poco aquí. O sea, yo ya no, sí que estoy en alguna propuesta comercial, pero esto es mérito de los que están ahí, ya no, yo que estoy en decisiones un poquito más estrategias, pero hoy en día el que parte piedra no soy yo, ni poco más o menos. Entonces, el mérito de BuzzUp hoy es de todo lo que hemos montado las 160 personas que estamos aquí. Y si yo voy siempre diciendo yo por ahí, pues hay alguno que se puede cabrear un día. Y yo creo que yo diría que este es el gran challenge que más allá de aprender, ¿eh? De ir aprendiendo para estar preparado para cada etapa de la empresa, yo creo que es gestionar el ego, diría yo. ¿Qué hostias te has dado tú por el ego? Porque nos aprendemos cuando nos chocamos. Uf. Pues mira, ahora hablo de mí personalmente. Claro. A mí soy muy dinámico, soy muy proactivo, entonces estoy siempre con ideas, tanto que aquí la gente en BuzzUp cuando Rui dice, hostia, te tiene una idea, ¿no? La gente, joder, Rui, calla, no puede ser mañana, porque Rui tiene una idea, es como una frase de estas de que hay en la empresa hay siempre frases cómicas, pues lo de Rui tiene una idea, todo el mundo sale corriendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el Rui tiene una idea antes era, oye, se tiene que hacer, porque estabas empezando, entonces hay que probar, porque las cosas tienen que tener una dinámica y tienen que ser rápidas, no podemos, esto no es una empresa de 50 años, hay que ser rápido. Y he tenido demasiadas ideas y mucha gente, muchas veces la ejecución de esas ideas eh, eh, implica que otros también las tienen que hacer, implantar y confundes. Entonces, esto me ha hecho que por ser muy dinámico, muy proactivo y querer hacer muchas cosas y probar muchas cosas, y aún hoy, todo el mundo me para los pies aquí, es mi trabajo. Ahora, el problema es que si tú no sabes gestionar esto, eh, 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 al final puedes quemar a la gente. Entonces, he tomado decisiones, pero porque lo digo yo, porque mira, tengo que ir por aquí. Algunas han funcionado y qué bien que las he hecho, pero soy consciente de que podía haberme ahorrado muchas ideas que si quizá las hubiera pensado un poquito más y entender el entorno en el que estábamos en ese momento, pues quizá me hubiera ahorrado algunos disabores, como por ejemplo un burnout de una persona que tuvo que ir de BuzzUp, que le costó un burnout porque estaba súper enganchado a BuzzUp, o sea, lo quería hacer, pero no pude percibir que esto estaba agotando a determinada gente. Entonces, hoy en día intento gestionar más esto, sabiendo que al final, si trabajas en una startup, sabes que estás en un pseudo burnout continuo. Pero intento gestionar esto y intento gestionarme a mí mismo para no estar todo el día soltando ideas y cosas nuevas. Si tuviera dinero ilimitado y gente ilimitada, hombre, estaría, no te digo dónde. Ahora, hay que saber gestionar esta euforia, porque al final detrás hay gente ejecutando y que quizá no tiene el mismo compromiso que tú. Y he generado situaciones muy poco confortables para según qué personas y tengo que vivir con ello. Y yo creo que también, No sé, esto es una, pero a ver, hay varias. claro, ¿no? Es la euforia y luego también la exigencia, ¿no? De repente a veces exigimos unos niveles a los que lo que tú has dicho, ¿no? Ya no solo que tú eres una persona muy especial, por eso lideras una empresa que mueve 50.000 personas al día. Igual no todo el mundo tiene tu capacidad. Y a veces damos por hecho que todo el mundo la va a tener, ¿no? Mira, el otro día tengo una gran amiga que trabaja en BuzzUp, Mm. que por cierto, aquí un paréntesis, es importante. Si tienes amigos que trabajan en tu empresa, tienes que saber separar la amistad de lo profesional, si no tienes un problema. Entonces creo que entre ellos hemos sido capaces, y una de las primeras trabajadoras de BuzzUp, y una vez me dijo una cosa
en aquellos momentos, ¿no? Unos de estos momentos importantes, donde yo quizás estaba siendo demasiado exigente, esta parte donde, tía, pues esto yo lo hago en 2 días, ¿qué pasa? ¿Sabes? Y me decía, Rui, tienes que tener dos cosas. La primera es que no todo el mundo, ¿vale?, tiene tanta información como tú, con lo cual de saque, hasta pueden ser mejores que tú en este tema en concreto. Tú puedes ser muy bueno a nivel general, porque sabes mucho, muy poco de mucho, con lo cual al final consigues ser mucho más eficiente porque tienes mucha más información que otros no tienen. Con lo cual de saque, el que está intentando hacer algo que tú le estás pidiendo, ya de saque juega en desventaja, pero es que puede ser mejor que tú en esto. Ujú, Y yo dije, sí, sí, el objetivo es que tengas gente que en determinadas áreas sean mejores que tú. Ese es el rollo, ¿no? Y que tú puedas ser el pegamento que une todos estos especialistas y tú ser un generalista de alguna forma, ¿no? ujú, Eh, eh, lo que me decía es, lo que no puedes esperar es que la gente haga las cosas como tan rápido o como tú las quieres. Tienes que dar la posibilidad que la gente, como diría yo, haga suyo el trabajo y que sienta que eso es suyo y que no son una paloma mensajera porque le dices hasta dónde tiene que poner la coma. Y eso es, por ejemplo, uno de los siguientes retos que un CEO tiene que saber, es saber delegar. Y saber que al principio esa persona probablemente no será tan eficiente como tú, pero que a la medio o largo plazo va a ser mucho mejor que tú. Porque se convierte en un especialista en esto. Y esto es muy difícil. Porque en el corto tú necesitas velocidad y tú eres más rápido que nadie. El problema es que a la larga ellos son mejores que tú. Y lo que tienes que conseguir es que haya gente, mucha gente mejor que tú en cosas muy concretas. Pero para eso tienes que saber delegar. Y delegar cuesta mucho. Más cuando tienes prisa. En crecer, en facturar, en mejorar un KPI, en cerrar una propuesta, lo que sea. Y esto es otra también de libro. ¿Eh? El saber delegar y ayudar a que el otro sea bueno y tener la paciencia de esperar que él llegue a ese final de la curva de aprendizaje donde incluso puede ser mejor que tú. Y en realidad, yo te puedo decir que en todas las especialidades que tengo, aquí en especialidades de finanzas, operaciones, ventas, todo, ¿no? Yo te diría que, salvo un sitio en concreto, ya no soy mejor que ninguno de ellos. Puedo ser globalmente más completo ujú. y hacer un poquito, pero en este momento te puedo decir que al principio tú dices, no, un CEO puede sustituir cualquier puesto de trabajo. Es verdad, ahora no. Ahora en BuzzUp no. Yo creo, Ni poco más o menos. Y yo creo que el mérito de una gran empresa, y no es BuzzUp aún, es poder llegar a un punto donde la empresa tiene vida propia, los departamentos tienen vida propia, las personas miden el performance de su trabajo y saben si lo están haciendo bien o si lo están haciendo mal y tienen gente que les ayuda a hacerlo mejor. Porque una persona capacitada con los recursos y el entrenamiento adecuado puede ser brillante. La pregunta es cómo encuentras el puesto para esa persona. Si la tienes comprometida, si realmente es the one. Otra cosa es que quizá no está en el sitio adecuado, pues hay que perder tiempo para buscarlo. Entonces, al final, un CEO se acaba convirtiendo en esto, en una persona que está todo el día intentando hacer encaje de bolillos para tener un equipo altamente eficiente. yo creo que uno de los problemas que ocurre es precisamente que decimos que lo difícil es delegar y lo difícil no es delegar. Decirle a alguien, haz esto, no es difícil. Lo difícil es fallar. Lo difícil es decirle a alguien, quiero esto para el martes y que efectivamente él no sea tan rápido como tú y lo tenga el miércoles. Y el martes, no matarlo. O coger, quitárselo y hacerlo tú. Porque se lo vas quitando a todos y entonces... O no hacerle sentirse mal. Exactamente. Entonces, él, lo has dicho, ¿no? Es la paciencia y yo creo que tiene que ver con la velocidad, pero también muchas veces con el resultado, porque al final, sobre todo en fases iniciales, igual, yo creo que luego, no, en no tan iniciales también, ¿no? Pero yo creo que en las startups siempre tenemos la sensación de que estamos en el filo de la navaja, de que estamos a punto de morir, de si perdemos este cliente, nos vamos, ¿no? Si, luego no es tan real, pero claro, Con el tiempo lo relativizas, ¿eh? claro, y lo difícil no es delegar, lo difícil es ser paciente, admitir el fallo, entender que igual te has equivocado tú lo que has dicho, poniéndole en un sitio y no en otro. O a veces que no es la persona adecuada y que efectivamente tienes que buscar a otra. Yo insisto en este tema, yo soy de las personas que cree, y sinceramente lo creo,
que todas las personas pueden ser brillantes en el sitio adecuado, con las competencias adecuadas y los recursos adecuados y el entrenamiento adecuado. Otra cosa es que puede que estés queriendo que esa persona haga una cosa que no le es natural. Pero saber esto cuesta. O sea, nadie quiere levantarse por las mañanas un lunes y decir, hostia, vaya coñazo, otra vez ir a trabajar a BuzzUp. Además, yo siempre que hablo con esta gente digo, el día, por favor te lo pido, el día que tú te levantes un lunes sin ganas de venir a trabajar, ya sea desde casa o desde donde sea, a BuzzUp, dímelo por favor. Porque o tenemos que resolverlo o entonces no es tu lugar. Pero es que yo no quiero gente trabajando aquí que no tenga ganas de venir como quien tiene ganas de salir un sábado por la noche. Entonces, yo creo que esto es básico y a partir de ahí tienes que tener la paciencia y ahí viene, yo decía, otro reto, ya que estamos hablando de retos de CEOs. Cuando la empresa es muy pequeñita, al final tú eres 100% reactivo. Como tú dices, todo está al hilo de la navaja, todo es importante. Hasta dónde está la papelera en la oficina, ¿no? Porque no, es que somos sostenibles, tiene que ser verde. No, es que roja no puede ser, tiene que ser verde, ¿no? Entonces, con el tiempo aprendes a relativizar y pasas de reactivo a proactivo o a anticipar. Y ahí es donde empiezas a ganar el tiempo para, si quiero que esta persona haga esto, tengo que darle el tiempo suficiente, los recursos y el entrenamiento suficiente para que esta persona pueda coger esto con tiempo, para que cuando sea vital su puesto de trabajo, ella no tenga que tener un máximo performance abajo en la curva de aprendizaje. Quiere decir que acaba de entrar por la puerta y te estoy dando, pues, entonces, y esto, por ejemplo, estoy sufriendo hoy en BuzzUp en diferentes áreas y tengo que ir atacando área por área porque tampoco puedes atacar todo porque el dinero no es ilimitado. Claro. Pero te pongo un ejemplo, ¿no? Al principio en BuzzUp era crecimiento, growth, GMV, crecimiento, facturación. Ahora tenemos tantos clientes que de repente el problema no es ese. El problema es gestionar los clientes. Entonces, la prioridad número 1 de esta compañía en este momento es cómo voy a ser excelente en la gestión de mis clientes. Ahora estamos con creación de playbooks, tengo todo el equipo trabajando en cómo tener una gestión eficiente de un cliente, que le entienda lo que hacemos, que haya unas pautas de trabajo, que todo se pueda medir, porque al final ahora el activo no es cuánto he facturado. El activo es cómo mantengo los clientes que tengo al crecimiento que estoy sin perderlos. O sea, tengo un churn prácticamente cero, pero claro, si no tengo cuidado empezaré a tener alto porque pierdes visibilidad sobre que en un determinado momento un cliente te va a exigir aquello que le has ofrecido. Entonces, felizmente, yo creo que somos muy buenos gestionando clientes, pero es que en mi categoría de bueno es de 0 a 10, vamos en el 3. Pues hay que como mínimo llegar al 5, porque si no, no vas a conseguir crecer de forma sostenible. Entonces, ahora sí que estamos empezando a conseguir jugar en anticipación. Pero al principio yo entiendo esto de que decías tú del hilo de la navaja, que al final todo es importante, porque como no hay nada, todo es fundamental porque un cliente es lo único que tienes, es tu mina de oro, tu bien más preciado. Y te pasas 45 minutos echándole la bronca a alguien porque ha hecho un email en el que ha puesto 2 faltas y claro, entonces, ¿qué van a pensar de nosotros? ¿Y qué iba a decir? Correctamente, porque no eres capaz de medir la permeabilidad del cliente al fallo o la permeabilidad del departamento, o de lo que sea, ¿no? Entonces, con el tiempo sí que empiezas también a entender las permeabilidades y a ver la oscilación y ves que al final todo, siempre y cuando tu propuesta de valor es buena, el cliente lo entiende, es permeable, obviamente. Tienes que afrontar los problemas, pero un cliente, si te contrata por algo es, con lo cual también él es permeable, solo que al principio tú te crees que no porque solo tienes uno, entonces claro, es el 100% del riesgo está ahí concentrado. Y te iba a decir, Entonces ¿cuál es para ti o cuál ha sido para ti Dime. la clave para relativizar, ¿no? Porque yo creo que hay una parte que tiene que ver con que estamos acojonados, ¿no? Pero los founders, los CEOs concretamente, pero en general, ¿no? Al principio estamos acojonados y por eso sientes, ¿no? Esa necesidad de controlarlo todo. Pero también a veces yo creo, ¿no? que hay una parte del foco. Tú decías, yo tengo claro que esto es una aventura de 12, 16 años. Hostia, eso te hace ver también dónde estás. Porque cuando la gente se pone el planteamiento de no, yo en 3 años tengo que ser ya globo, porque, no sé, porque es lo que han visto ahí en el periódico, en la radio, pues claro, de repente todo está fuera de lo que tiene que ser, porque la realidad no está ahí. Pero no sé exactamente en tu caso cuáles crees que han sido las claves que te han ayudado
a relativizar, a tener esa paciencia, a admitir ese error, a veces sin cambiar que tú sigas siendo perfeccionista, ¿no? Y muy exigente. A ver, te mentiría si te dijera que no, a partir del momento X, lo que sí es cierto, y esto, el que yo creo que mi opinión, el que te diga lo contrario miente, ¿no? Eh, uno empieza a saber relativizar, empieza a saber planificar con tiempo cuando empiezas a tener una sensación de seguridad y de tranquilidad, ¿vale? Y eso quiere decir que el negocio te empieza a ir bien. Porque si te va mal, te aseguro que es muy difícil esto, por no decir prácticamente imposible. ¿Pero tú crees que ¿Vale? son Entonces, sí que es los cierto. datos del negocio o es algo interno? ¿Perdona? ¿Tú crees que son los datos del negocio en sí o es algo interno? ¿Es hay un momento en el que tú, no un momento evidentemente gradual, ¿no? Pero Es que tú te todo. vas sintiendo seguro Es todo. y... No, no, es todo. Tú piensas, no. Si el negocio va bien, si los datos de la empresa, si los números van bien, es porque la empresa va bien. Y si la empresa va bien, es porque el equipo va bien. Y si el equipo va bien, es porque toda la maquinaria que tú has montado va bien. Las cosas no pasan por casualidad. Entonces, esta seguridad que tú vas teniendo cada día de que me voy de vacaciones y creo que voy a tener la tranquilidad que no me van a llamar cada día. Esto me ha pasado por primera vez este verano. 7 años Solo he después. tenido un problema en verano, ¿vale? Hasta este momento, cada verano para mí era un día más. Ya estuviera en una playa, en un restaurante o yendo, como me acuerdo en el 2020, firmé una serie A por signaturing en medio de un camino hacia Vaqueira el día 31 y toda mi familia en el coche, 1 hora y media plantada en medio de la carretera, yo hablando al teléfono antes de firmar. Y eran las 9 de la noche y a las 12 tenía la abertura de la botella de champán, ¿no? Entonces, yo creo que en el momento en que tú empiezas a ver que las cosas funcionan, te relajas, dejas de estar tan tensionado, sientes menos presión y con lo cual empiezas a ver las cosas desde otro prisma. eh, eh, el no tener tanta peso de la responsabilidad de que si esto no se hace, pues se nos acaba el chiringo y lo que debo y los puestos de trabajo y los salarios. Entonces empiezas a relativizar, a ver las cosas de otra forma, a tener más tiempo para pensar. Por ejemplo, un CEO, en teoría, yo ahora, cuando escucho a la gente, ahora empiezo a rozar lo que es ser CEO. Empiezo a rozar, que es empezar a pensar a medio largo plazo, a hacer relaciones institucionales con determinada gente porque pueden ser tus aliados, barra socios, barra partners en el año en futuro. ¿Qué va a ser de Busap en el futuro? ¿Cómo llevo esto a un unicornio si fuera el caso? Unicornio por poner una referencia, pero que lo del unicornio siempre es una tontería, divertido, pero ya está, ¿no? Entonces, ¿cómo quiero que sea la cultura de la empresa? Cuando abro un nuevo mercado, ¿cómo tengo que hacerlo de forma más eficiente con todo lo que, con todo lo que hago? Entonces, ahora, esta tranquilidad también te da la facilidad de, oye, pues pensar las cosas con meses de antelación a veces cojo, soy un poco raro, ¿no? Y a veces cojo y digo, mira, le digo a mi mujer, digo, oye, mira, me tengo que ir un par de días porque tengo aquí 4 cosas en la cabeza y quiero estar solo. Entonces me voy a acostar ahora y me quedo ahí tirado o me voy a, qué sé, a esquiar y estoy solo porque al final tienes... Si no, al final es que no eres gente, ¿no? Porque puedo estar con mi familia, me está hablando mi mujer, es que no me he enterado de lo que me ha dicho. Entonces, a veces necesitas aislarte para poner la cabeza en orden, ¿no? Pero esto, si estás en la tensión del día a día, estás en el corto, o sea, es como quien juega fútbol, ¿no? Quien juega fútbol y juega corto, a mí no me gusta el fútbol, pero quien juega fútbol y juega corto está mirando al suelo. Pero claro, si miras al suelo no sabes dónde está la portería. Entonces, solo cuando empiezas a jugar en estratégico es cuando empiezas a ver que la pelota es como Messi, la pelota está en el pie pero no la mira, él mira hacia donde tiene que tirar. Pues estabilidad se gana cuando tienes margen, cuando tienes espacio para poder hacerlo. Si no, al final con 10 pies detrás tuyo lo que tienes que intentar que no te la quiten. Entonces, esto es un poco un paralelismo que he hecho ahora para intentar explicar aquí mi tesis. ¿Tú crees que esos momentos en los que nos pasamos, ¿no? Hablabas tú de estoy en un aeropuerto en Brasil y me echo a llorar. ¿También te ayudan a pasar a siguientes fases de, hostia, no, esto no tiene sentido, tengo que dar un cambio
interno, ¿no? O sea, es un poco un juego entre interno y externo, ¿no? La empresa, y yo creo que esas crisis a veces de pasarte de vueltas, que yo creo que todos los fundadores habéis pasado, o hemos pasado, son importantes. A ti, ese momento de Brasil del que nos hablabas, esa parte del mundo interior. A ver, yo voy a decir una cosa que puede parecer un poco radical. Uh-huh. A ver, yo tengo 45 años, ¿vale? Es cierto que, para bien o para mal, son 45, son 25 años de experiencia profesional, de las cuales solo 6, 7 son como emprendedor, ¿no? Uh-huh. Los otros son como trabajador trabajando para otros, ¿no? Esto obviamente no es lo mismo que una persona que tiene 22 años, y no estoy diciendo que sea peor ni mejor, ¿eh? Y que empieza a emprender desde el día uno, pero sin nunca haber pasado por el lodo, ¿no? Que está montando de cero, con lo cual ya de saque le es más difícil, tanto que si miras los ratios de todas las empresas, startups de éxito, la mayor parte de los fundadores tienen más de 40 años, para cuando lo vendieron. Obviamente hay casos, ¿no? Pero Sí. creo que está en 40 y pico, 50% de los casos tienen más de 40 años, ¿no? Yo lo que he aprendido es que para ser emprendedor y conseguir superar, mejor o peor, esta montaña rusa, si quieres llamarlo, de emociones y de sacrificios, tienes que tener una resistencia física y psicológica que no es para todos. Y lamentablemente, voy a decir una cosa, hay mucho CEO, y yo conozco algunos, que no la tienen. Y esto no quiere decir que no sean técnicamente muy buenos, incluso te puedo decir que hay unos cuantos mucho mejores que yo. El problema es que es un tema físico. O sea, para ser CEO de una startup que acaba teniendo éxito y que empiezas a entrar en situaciones como las que yo he estado o voy a estar en un futuro, tienes que ser capaz de vivir de forma continua en una ansiedad crónica. O sea, el que no consigue vivir en ansiedad crónica sin que esto le afecte emocionalmente, acabará en depresión. O sea, eso es natural. O sea, esto es medicina pura. O sea, esto es, y es así. Y lo de Brasil, lo que me permitió entender es el límite. Que yo puedo decir que tengo el mío, porque he visto, por ejemplo, yo nunca entendía por qué la gente entraba en depresión. Lo decía, es que es una tontería, ¿cómo alguien de repente puede sentir que no consigue hacer nada? ¿Sabes? O sea, todos tenemos momentos malos. Nunca lo había entendido. Bueno, y aún me cuesta entenderlo, ¿vale? Pero sí que al rozar el larguero no la depresión, porque creo, bueno, por ahora te lo digo, pero nunca se sabe, pero de estar en una situación de desesperación tal de que echas a llorar sin justa causa, pero sigues consciente y no pierdes no pierdes la estructura, como quizá una persona que entra en depresión sí quizá la pierde, ¿no? Yo rocé el larguero y entonces entendí la sensación de desesperación de creer que no eres capaz de hacer, o sea, que te supera, que lo que está a tu alrededor te supera. Entonces, si tú no tienes esa capacidad de darle la vuelta, de que cuando algo te va mal, tú en vez de decir no soy capaz, es decir, la próxima no se me escapa. Pues si esto no lo tienes, mi recomendación es no seas CEO. Puede ser un segundo, pero no seas tú el que va adelante, porque es que va a ser mucho más duro. No quiere decir que no tengas éxito, pero el sacrificio en salud puede ser mucho más bestia. Ahora, el sacrificio en salud es siempre. O sea, yo te puedo decir que, porque estoy aquí hablando contigo, porque tengo en casa una santa, una mujer que sacrifica y que me da apoyo a nivel familiar, porque es que yo viajo 100 días al año y tengo 2 hijas, un perro. Y las quiero con locura y tienen 6 años. Yo cuando me nació mi segunda hija, yo no hice baja. O sea, no sé lo que es una baja. O sea, creo que el único, tengo en todo como trabajador solo he tenido 2 días de baja y obligatorio, pues no me operaban. Entonces, hay sacrificios que uno tiene que hacer, estar siempre 100% disponible. Es estar en el cine con tu mujer y tener que salir para coger un teléfono y solo vuelves cuando la película acabó. Es cancelar unas vacaciones, es pasar las vacaciones literalmente al teléfono 15 días entero intentando levantar una ronda y tu mujer en la playa con tus hijas y no las has visto un único día. Es salir de casa antes que se despierten y llegar cuando ya están en la cama y no las ves durante una semana y vives en la misma casa. Entonces,
uno tiene que estar dispuesto, a aguantar físicamente, o sea, a nivel corporal, lo que esto representa, esta ansiedad de... y sentir que solo esto te relaja, pero a los 5 minutos estás otra vez con presión en el pecho. Y después el sacrificio que representa para ti y para los que están a tu alrededor. Y esto no se habla, o se habla poco, pero yo creo que es que te llevas al límite, porque es que cada día es incertidumbre continua. Y a nosotros que nos va bien. Porque a aquella gente que les va mal, y yo conozco algunos casos de gente, o sea, yo conozco uno que acaba de vender la empresa después de 10 años peleándose y la ha tenido que mal vender y creo que se va un año al Tíbet solo para intentar volver a poner los ojos mirando hacia adelante, ¿no? Entonces, es que esta es la parte que no aparece en ronda de 30 millones con un sofá detrás y un logo, ¿no? Y yo creo que... Como has preguntado, que te digo, yo te lo suelto, ¿eh? Es de lo que quiero hablar, porque además yo creo que alguna vez sí se escucha el sacrificio que se representa, pero lo más importante de cuando eres CEO es que además esas decisiones las estás tomando tú. Porque cuando tú eres un trabajador, si te mandan a trabajar 100 días o... Bueno, siempre está la justificación de, bueno, es que me obligan, es que me... Pero cuando eres el CEO y cancelas esas vacaciones o te sales del cine, no le puedes echar la culpa a nadie. Has decidido tú. Todo lo que ocurre y todo lo que CEO normalmente es founders. Founders, sí, estoy de acuerdo. En CEO me refiero normalmente los founders, el CEO al final porque es el que está arriba, pero normalmente los founders por concepto son los que pringan. Y tú para ser un founder de founder, no founder de título. O sea, un founder que realmente está ahí dando el litro. Al final, este es el sacrificio que tienes que hacer. Y por eso que hay muchos que ni se casan, se separan, porque tienen que cogerse las maletas y irse a otro país, tienen la presión continua de los consejos para crecer, tal, no sé qué, y al final acaban todo el día irascibles y se convierten en personas grises. Esta parte es muy dura. Y que un día llegas a casa y estás ahí con tus hijas y tu hija te dice, papá, la semana que viene vas a jugar conmigo. ¿Y qué coño le dices? ¿No? Y tú le dices que sí porque crees que sí y te has olvidado de aparecer y te está esperando. Y lo grave es que quizás hasta podías ir. Y es eso, y no tienes a nadie a quien culpar, ni a nadie a que... Y lo que tú dices, si te va más o menos bien, pero es que encima hay momentos que no te va bien. Que de repente dices que estás ahí a ver si levantas una ronda o no. Y si no la levantas, igual. ¿Y ahora qué? Pero después también, ahora, no todos son malos, no todo es malo, porque si no parece que... Por otro lado, yo creo que otra virtud que tiene que tener un CEO es tener la habilidad de coger pequeñas migajitas y hacer una panadería. Uh-huh. Y agarrarse a esas migajitas y creer que vas a conseguir montar un negocio con esas migajitas. Y lo más guay es que te lo crees. Y eso es lo que te da fuerza para seguir. Y cuando tú ves esto y te lo crees y tienes esa fuerza para seguir, y si eres capaz de tener la humildad y la transparencia y la gente que está a tu lado lo ve, se lo cree. Y entonces no eres tú, es 160 personas en una empresa que se creen que con 4 migajitas se puede hacer una panadería. En el caso de una startup no es una panadería, es la mayor cadena de panaderías del mundo. Pasas de migajitas a la mayor cadena de panaderías del mundo. Entonces, si no tienes esta ilusión, esta esperanza, esta convicción de que bueno, yo soy portugués, ¿vale? Y entonces de pequeño te enseñaban en el colegio, tenías que leer Luis de Camões, ¿no? Es como, es la epopea, una de las grandes, ¿no? Entonces, ahora no me acuerdo exactamente cómo empezaba, pero contra mares y tormentas, ¿cómo es? En las armas y los varones asinalados, que de occidental playa lusitana, por mares nunca dantes navegados, los portugueses pasaron más allá de la Taprobana o algo así. Entre guerras y peligros sobrevivieron. Ahora te estoy intentando hacer una traducción aquí, pero que queda cutre, hay que leer esa primera apóstrofe en portugués. Pero al final lo que dice es que si tú no tienes esa ilusión de ir más allá y te lo crees realmente,
es que no justifica el sacrificio. Entonces, uno, te lo tienes que creer como CEO o como fundadores. Y una vez te lo crees, pero te lo crees que te lo puedes tatuar, ¿eh? Porque es lo único que te da la adrenalina, todas esas yo qué sé, hormonas o lo que sea para poder seguir, y después tienes que transpirarlas porque los demás te las tienen que ver, porque miran hacia ti y dicen, si Rui está triste, esto va mal. Y si Rui, contra mares y tormentas, sigue sonriendo y viene, entonces, tranquilo, porque si Rui está sonriendo, todo está bien. Porque si no, las malas noticias caen como piedras. Para mí, yo... ¿Sabes? Entonces, tú tienes que además mantener el tipo, que esa es la siguiente, hay que mantener el tipo, porque al final la gente no mira fuera, mira, ¿y cómo está Rui? Entonces yo me acuerdo, hemos tenido momentos muy malos y yo sé que la gente me preguntaba, oye, Rui, tal, es que miramos a los founders y se os ve como siempre mirando hacia abajo. ¿Y qué pasa? Entonces, claro, hemos tenido situaciones muy chungas, como creo que cualquier startup, y ahora mantén tú el tipo. Entonces, claro, a veces no te sales, que no es transparente, ¿no? Entonces, y la gente que está en el mismo barco que tú y que lo vive, pues lo siente. Entonces, tienes que ser transparente. Entonces, por ejemplo, nosotros intentamos tener una cultura en BuzUp muy transparente, que la gente sepa a lo que se arriesga, para bien y para mal. Y al final consigues gente muy comprometida, consigues gente que se sacrifica. Obviamente, cada uno en su proporción, pero se sacrifican contigo. Y esto te da la seguridad y la tranquilidad para empezar a pensar más porque confías que la gente no te va a dejar colgada. Sí. Pero todo esto es un proceso, ¿eh? Esto no aparece la noche a la mañana. Para mí, yo creo que es clave, y a veces, bueno, es que hablamos y las palabras están bien usadas, pero yo creo que la clave es cuando conviertes el sacrificio en inversión. Cuando cambias el coste sí. en, no, esto es parte, no es lo mismo gastarte 3.000 euros que poner 3.000 euros en algo que crees que va a valer 30.000, ¿no? Y parece una tontería, pero yo me acuerdo de una charla con mi socio allí en Puerto Rico, en una playa, justo hablando de esto, de esto tiene que ser todo lo que hacemos, te puede salir bien, te puede salir mal, pero lo que dices, tengo que tener claro cuál es el retorno que espero y no el retorno económico. Ahí es donde el propósito siempre es como que lo ponemos en una el propósito. La gran palabra que le falta a mucha startup, el propósito. Que no se trata de eso, se trata de que todo esto que hagamos, salga bien o mal, merezca la pena, porque y estamos aquí todos invirtiendo, todos es yo, los empleados, la familia, los amigos, el padre al que llamas, porque en el momento en el que es una inversión hay que poner pasta, y poner pasta da miedo en una inversión, pero hay una razón detrás, no es porque sí. Lo que decías, ¿no? Estábamos hablando justo de te voy a dar un ejemplo. Bien. Se me ha ocurrido ahora, cuando estás haciendo un comentario, se me ha ocurrido una cosa que ha pasado esta mañana, ¿vale? No sé cuál es el nivel de influencia que puede llegar a tener o ha tenido lo que ha pasado, pero para que tengas una idea. Hay un chico que trabaja aquí en BuzUp que, oye, ¿tienes 5 minutos y tal? Sí, mira, es que en una reunión de amigos y tal, no sé qué, me preguntaba dónde trabaja, le dijo que trabaja en BuzUp y tal, no sé qué, y él trabaja en un fondo y estamos muy interesado, le pasa el contacto, tal, no sé qué. Casualmente es un fondo con el que estoy haciendo una due diligence y por coincidencia, cuando nos contactó, fue un par de días después de hablar con él. Con lo cual, hay un trabajador de BuzUp que en una casualidad sabe hablar de BuzUp y está emocionado a hablar de BuzUp al punto que puede ser que haya un trabajador me ha ayudado a mí a hacer mi trabajo. Si tú no tienes una persona comprometida con ganas de que salga bien, es que le importa un pimiento. O sea, y es un trabajador, como te digo, es un chico que tiene 23 años, creo. O sea, esto es comprometimiento. Pero agradece tú esto. ¿Cuánto se nos olvida, no? Yo vengo de aquí, estamos en un evento en Zaragoza, estaba escuchando pitches, estaba escuchando casos y qué fácil es para a veces los emprendedores, los inversores y para todos perder de vista lo que está detrás.
Bueno, el ego este que te hablamos hace un poco, ¿no? De decir, no, es que he levantado, espérate, porque quizá te han ayudado y no te has fijado, ¿no? Porque estás tan obsesionado con lo que yo. Entonces, esto es una tontería, esto es de ahora, me acuerdo ahora porque estamos hablando y esto es de esta mañana, ¿no? Pero como esto, otras cosas que pueden surgir de que si la gente cree en el propósito que defiende más allá de un salario, es como cuando, hay una que decía que un cliente contento te trae otro cliente. Un cliente descontento te hace perder 10 clientes. Es una cosa así, Ujú. ¿vale? Pues un poco lo mismo. Si tienes gente que está comprometida, que cree en el propósito que defiende tu empresa o tu propuesta de valor, tú al final tienes, en mi caso, 160 soldados altamente entrenados, snipers. No tienes 160 soldados rasos, tienes 160 snipers y que cada uno hace parte de una maquinaria altamente lubricada y altamente eficiente. Ahora, para conseguir esto, y no estoy diciendo que BusUp sea así porque tenemos muchísimas cosas que mejorar cada día, pero yo creo que ser capaz de montar una empresa en que la gente vive y lo cree, startup, ¿eh? Porque al final el sacrificio, o sea, el sacrificio solo lo compensó con mucho dinero o con un propósito intangible muy alto. Entonces, yo quiero creer que en BusUp, en la medida de lo posible, pues la gente está aquí porque cree en algo más que un salario al final de mes. Porque es que si no, no sé si lo justifica en algunos casos, ¿eh? Porque hay gente que, pues que aquí lo pasa mal, lo pasa muy mal. ¿Por qué? Porque yo tengo los recursos que tengo y no le puedo dar lo que necesita, pero aún así está ahí peleándose. Es madre y trabaja a la semana, está trabajando. Y yo no se lo he pedido, ¿eh? A la semana. Y hay otra que va a ser madre y ya está planificando cómo se lo va a montar para con su marido para trabajar día sí, día no, semana sí, semana tal vez, pero vengo 3 días. O sea, esto es lo que te hace cuando lloras en un aeropuerto en Guarulhos, decir, que esto no es nada, tira para adelante. Y para mí, Pero si no tienes esto, es muy duro. a veces nos centramos solo en los empleados y ya te digo, lo decías, ¿no? ¿Cuántos CEOs, cuántos founders se han separado, porque si a tu pareja le dices, aguanta todo esto por pasta, sobre todo cuando eres alguien, ¿no? Creo como tú, ¿no? Que claramente es un profesional que podría conseguir pasta en muchos sitios, que los founders que levantan una empresa de cierto nivel normalmente son gente muy buena, te dice, ¿qué coño estás haciendo? Pero claro, cuando esto no va de pasta, va de otra cosa, entonces ya tiene sentido. Tú has contado antes, ¿no? Lo de 31 de diciembre, paro el coche 1 hora y media a mi familia allí, que tengo que cerrar la puta ronda. Y la ronda es pasta, claro que es pasta, pero no es una cuestión de la pasta. Porque si es una cuestión de la pasta, te mandan a tomar por culo. No solo tus empleados, todo el mundo. Es que tenemos vidas que es mucha gente. Eh, y ahí, y es eso, no es tanto la frase, a veces no puedes decir el propósito, pero se siente. Y lo que la gente está dispuesto a hacer por ti es por lo que ven, porque a ti se te ve feliz en la empresa. Luego puedes tener momentos terribles, pero claramente estar a tu lado emprendiendo es distinto, porque es, joder, Rui está en su sitio, está haciendo lo que hace, está dando el máximo que puede dar no solo de sí mismo, en general, ¿cómo no le voy a apoyar? Y si se te olvida eso y piensas que esto es solo por llevarte muchísima pasta, ¿eh? O sea, 10, 15, 1.000 millones, lo que sea, no merece la pena. Merece cuando ves algo más A ver, detrás. no lo sé, porque esto es como yo lo veo, esto puede ser muy romántico lo que te estoy contando, pero también soy consciente que quizá hay gente que dice, no, mira, yo estoy aquí, monto, pam, pam, vendo, me encajo 5, 10, 50, 100 millones y a otra cosa mariposa, ¿no? Y no es menos válido, ¿eh? Ahora, yo soy de los que cree que cuando montas una empresa tienes que montarla por una razón muy concreta, no para hacerte millonario, que el millonario es parte de un proceso y principalmente es un riesgo, porque si la montas para hacerte millonario pura y única exclusivamente, probablemente te pierdes la esencia del negocio, con lo cual no tendrás éxito. O sea, yo creo que no debe haber muchos casos de gente que ha dicho, voy a ser millonario y voy a montar esto porque voy a ser millonario.
Probablemente sí, tendrás uno o dos casos, pero el que, no sé, me cuesta, quizá si hay la regla de chapó, le quito el sombrero, pero veo difícil, salvo que quieras ir para banca de inversión y estés en la suerte de la ola creciente o en la ola decreciente se vas a jugar con esto. O sea, mi padre siempre me dice con razón, nadie se ha hecho millonario currando. A partir de ahí o ganas la lotería o tienes mucha suerte y es un caso que todo el mundo generaliza como si fuera posible para todo el mundo o robas. Y a partir de ahí ya está, tienes que currar. Y si quieres ser millonario, tienes que currar mucho. Y ya está. Y ya está la receta. Y creo que esto pasaba hace 1000 años atrás también, ¿eh? Pues sí. Sí, sí. Vamos a cerrar, Rui, y me gustaría que dentro de todas de lo que hemos hablado, perdona, que no sé cómo llaman a la habitación de hotel. Sí. Sí. Pues en media hora sí, si no, no. Estoy en una reunión, entonces me da igual. O sea, si sí, sí, si no, no. Como sea. ¿Vale? Gracias. Ya van los trocitos. Pero dime. Vale. No, te decía, cerremos. Y me gustaría eso, que te coloques un poco en la situación de alguien que esté emprendiendo como tú y le des lo que yo llamo un error de segunda mano. Yo creo que hay errores que tenemos que cumplir, que tenemos que aprender por nosotros, pero hay otros que puedes comprar más baratos. Y ya te digo, que no vaya tanto de startup, que vaya de ti, de ese momento de lo que es realmente difícil, lo que te digo, de familia, de amigos, personal, alguna cosa que digas, yo pasé por aquí y no tenía que haber pasado. Y si lo hubiera sabido y lo hubiera visto distinto, me lo hubiera ahorrado. A ver, yo pasé por una situación que sabiendo lo que sé hoy, probablemente la hubiera hecho distinta. También es cierto que esto es fácil porque agua pasada no mueve molino, ¿no? Pero eh, eh, creo que a día de hoy en el ecosistema emprendedor hay mucha ignorancia desde la óptica de la startup sobre cómo financiar tu negocio. Y esto te trae muchos disabores. Y a mí, yo soy el caso, en mi caso se nos podía construir una Biblia. También es cierto que nos pilló justo en el modelo clavado en el medio de la pandemia, moviendo gente al trabajo, con lo cual tampoco es, y le debo mucho a los inversores que tengo, ¿no? Gracias a ellos estoy aquí hablando contigo hoy, pero sí que es cierto que sabiendo lo que sé hoy hubiera enfocado eso de formas distintas y con tiempos distintos. Por ejemplo, un CEO tiene que estar levantando dinero siempre. Siempre quiere decir siempre, como decían en Lanzadera, ¿no? Siempre es siempre. Quiere decir que cuando acabas de levantar dinero tienes que volver a empezar a levantar dinero, para que tengas que levantar dinero con la sartén por el mango. Lo que pasa es que cuando acabas de levantar dinero estás tan cansado que dije, me voy a sacar 6 meses de vacaciones porque me quedan 18 meses de dinero. Y el resultado es que los 18 se convierten en 12. Y cuando empiezas a levantar dinero te quedan 6 meses de caja. Entonces todo el mundo se puede empezar nervioso. Y yo no aprendí ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. ¿Vale? Entonces, y después es qué levantas, con qué inversores y con qué reglas, porque que para cada etapa hay unas reglas que nadie las explica, porque tampoco interesa explicarlas para quien invierte, porque, y no estoy hablando ahora mal de los fondos, ellos, ¿cuál es el objetivo de un fondo? Es entrar al precio más barato posible, explotar su presencia lo máximo que consigue y sacar el máximo beneficio. Lo que pasa después, en particular en los venture capital es así. Pero ¿esto es malo? No. Al final tienes que entender cuál es la esencia de un VC. Al igual que tienes que entender los peligros de venture debt y las virtudes. Pero, ¿y cuando en fase seed puedes pedir según qué cosas? Cuando en fase pre-serie A puedes pedir según qué cosas? Cuando en fase serie A tienes que tener según qué hitos conseguidos antes de ir a una ronda, pues no vas a estar perdiendo el tiempo y quemando caja. Entonces quizá concéntrate en conseguir los hitos antes de ir a una ronda, porque entonces puedes cerrar una ronda en un mes en vez de 18 meses.
y has estado perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque está muy marcado dentro de un tipo de negocio, sabiendo en que tú estás en Marketplace o SaaS o lo que sea, ¿no? Pues hay unas pautas muy concretas de en qué fase realmente estás tú. Y el problema es que esto no se sabe. Entonces se induce. Entonces, claro, a veces me contacta algún emprendedor. Dice, oye, Rui, tal, ¿tú cómo has estado ahí? He escuchado en un podcast que le has pasado putas levantando dinero. Mira, es que estoy pensando hacer una ronda serie A o lo que sea. ¿Y cuál es la valoración? Tal, ¿y cuánto facturas? Digo, hostia, no vas a levantar ni palomitas aún, porque vas a estar 12 meses y te estás a punto de quedarte sin dinero. O sea, hay otras formas de conseguir dinero. Entonces, yo creo que hay todo un espectro de conocimiento que no existe o nadie se lo explica adecuadamente a los emprendedores, o donde el ego de los emprendedores hace con que no escuchen y se crean que porque mi negocio es mejor, que estoy enamoradísimo de mi producto, pues voy a conseguir levantar dinero sin despeinarme, y más ahora. Por eso yo no tengo pelo, ya no puedo despeinarme más. Eh, y después hay grandes disabores y muchas veces hay proyectos que se quedan por el camino por ser mal asesorados en cómo levantar dinero. Y incluso cuando empiezas a tener casos de levantar dinero, ahora no voy a dar nombres, pero he hablado con gente, decía, oye, cuidado que te va a pasar esto. No, porque esto está casi cerrado y tal. Y un par de meses, ¡pam! ¿Por qué? Porque me pasó a mí. O estar a punto de cerrar un deal, y ahora voy a poner un caso. O sea, me exigían el día 31, ¿vale? Los inversores que hacen su trabajo. Yo no los juzgo por esto. Y les estoy muy agradecidos por haber invertido en BuzzUp y me han ayudado a llegar donde estoy. Pero me estaban exigiendo garantías personales en caso que la empresa no cubriera las garantías, no cubriera el riesgo empresa. Y los fundadores nos plantamos el día 30 y dijimos, yo no firmo porque no voy a poner en riesgo el patrimonio de mi familia y el mío por este proyecto, por más que me lo crea. Y tienes que estar dispuesto a no firmar. Y dices, es que los inversores son unos cabrones. No, están haciendo su trabajo, solo tienes que saber entenderlo. Y no puedes firmar garantías personales. Esto es una tontería. Pero claro, su trabajo es intentar meterlas, obviamente, y el tuyo es decir que no. Pero esto es un ejemplo, como muchos otros, de que si tú sabes con qué reglas juegas, pues puedes tirarte a según qué objetivos. Ya sea pre-seed, seed, pre-serie A extendida, B, o bueno, más B, ¿no? Porque yo estoy aquí, con lo cual ya para adelante tendrías que preguntarle a otro, ¿no? Pero, y yo sé que por el camino me voy a dar palazos, solo que ahora, bueno, voy un poco más preparado. Pero infelizmente creo que debería haber un máster solo para cómo gestionar esto, para poder ir a una negociación con un inversor o buscar inversores, ¿vale? Pero con un máster, preparado, porque si no es como ir a una negociación sin saber negociar. Y esto es criminal. Ir en la mejor posición posible, ¿no? Porque lo que decías es, no empiezas a levantar porque estás muy cansado, entonces empiezas tarde y entonces la siguiente es Y el durísima, porque te inversor lo vuelve a pasar lo ve y mismo. se espera Entonces, 3 meses porque te estás quedando empieza sin dinero. antes. Porque te has pasado las cuentas resultados. Y él dice, no, 2 meses más se va a poner más nervioso. Y en vez de 30, 20. Y en vez de 20, 10. Y cuando ya te pasa un mes y ya no tienes dinero, 5. ¿Sabes? No sé, en fin, podríamos quedarnos aquí 5 horas hablando de esto, ¿eh? O sea, claro, es un juego, ¿no? En el que es muy, muy importante que vayas, pues eso, ¿no? En la mejor situación posible y que seas, o sea, un poco que pongas el foco. Yo creo que esto es un poco de lo que hablamos nosotros, ¿no? Creo que los founders tienen que poner mucho el foco en ellos porque son muy importantes. Y en esto es así, ¿no? Es, oye, tú a una negociación, a levantar pasta, tienes que ir en la mejor situación Empezando, posible. ¿por qué Desde voy a saberte levantar las dinero? reglas, ¿Por qué desde quiero tener la levantar dinero? energía, Esto empieza por ahí. de, No claro, voy a claro, levantar dinero porque toca, porque me quedo sin dinero. Ya, pero que te quedes sin dinero no quiere decir que tengas que levantar dinero. Tienes que levantar dinero porque ¿cuál es el proyecto? Porque el que invierte no invierte en lo que tienes, invierte en lo que vas a tener. Esto es lo básico. O lo que esperas conseguir. Porque lo que tienes no vale nada, porque pierdes dinero, por ejemplo, o ganas, o yo qué sé. No, es que soy evita positivo. Una frase, soy evita positivo, así porque he levantado dinero y tengo el dinero rentabilizando en el banco, y lo que con el banco me da, soy evita positivo. Y digo, pero tío, los intereses financieros van por debajo de evitas.
te sueltan una de estas y tú le sueltas esto a un inversor y el inversor sale corriendo porque dice, este tío no sabe ni siquiera cómo funciona una cuenta de resultados. Pero esto me lo dijeron a mí. No, es que yo soy evita positivo. Hostia, qué guay, ¿no? Sí, desde el día 1. Sí. Tal. No, con intereses. Digo, pues, esto no es evita positivo, eso está por debajo, eso es EBT como mucho, ¿no? Pero, en fin, son estas cosas que tienes que saber si estás jugando la Champions, la primera, la segunda B, y a partir de ahí, pues jugar ese juego. Y lo que pasa es que cuando no sabes jugar, que fue lo que me pasó a mí, pues cometes errores. Suerte que nunca nuestros errores fueron vitales, de muerte. No nos ha Nos matado, han pero nos han matado, hecho ¿no? sufrir. Pero... Bueno, yo me he quedado sin pelo, Y ahí, lo poco que claro, tenía. la única forma de lidiar con eso es pedir ayuda a quien ya ha pasado por ahí Que y te te pueden puede decir las cosas a la decir cara. lo que has dicho tú antes, ¿no? Sí, Esa que te pueden parte decir de las cosas a la escuchar. cara porque no te deben nada. Entonces, y tú tienes que estar preparado para escuchar. Entonces, y por eso felizmente tengo buenos amigos CEOs de otras startups, más grandes y más pequeñas, y con las que creo tengo relación buena, en algunos casos de amistad, y al final nos decimos las cosas y nos escuchamos, y entre copa y cerveza y al final vas construyendo este conocimiento que te permite guiar tu barco por la tormenta, ¿no? Y tener la valentía de preguntar, de decirle a otro en el ecosistema, oye, esto no lo sé, ¿me ayudas? Y luego la generosidad de ir ayudando tú a otros. Esos dos elementos, ¿no? Es algo que hay que ir desarrollando también y que no son de la propia empresa, pero que afectan mucho, ¿no? Y porque Sobre piensa una todo a ti. cosa, y esto es verdad como una casa, el mundo parece muy grande pero es muy pequeño. Entonces, yo por ejemplo me siento en la obligación de, obviamente, en mi limitación, ayudar a aquellos que me piden ayuda. Oye, Rui, ¿qué te parece esto? Pues esta mañana estaba hablando con un chico de Lanzadera, que estuvo hace un año en Lanzadera, que está entrando en Estados Unidos y sabe que yo estoy allí. Pues hemos estado una media hora charlando, no lo conocía de nada, pero me ha dado un par de inputs y pues, oye, dijo, oye, mira, tú vas a montar una oficina, y pues mira, cuando la montes, porque quizá yo también puede que necesite en la misma ciudad, oye, pues hablaremos dentro de 6 meses. Pero esta persona que tú has ayudado, que te ha ayudado a ti, me da igual lo que sea, ¿no? Al final el mundo es muy pequeño y un día habla de ti a un inversor o habla de ti a una empresa y esa empresa viene y te dice hola y de repente esa empresa es la que te compra y te hace ese exit que tú tanto deseas, ¿no? Entonces, es que al final este mundo parece grande, pero es muy pequeño. Entonces, dime quién eres, te diré quién, no, dime con quién andas, te diré quién eres, ¿no? Nunca quedes mal de allá donde sales. Entonces intenta darte bien con todo el mundo porque al final el que escupe contra el viento acaba volviendo, ¿sabes? Y además que es mucho menos productivo. Yo soy adverso a Sí, destruir, o sea, es mucho más productivo construir. Encima de lo que ya existe, que decir, no, es que yo lo he hecho yo de cero. sí, pero a veces, por ejemplo, a veces preguntar parece que es destruir, ¿no? Porque, bueno, ¿cómo le voy a decir a Rui con lo ocupado que va que me dedique media hora para ayudarme con la ronda? Bueno, igual Rui no tiene esa media hora, pero pide Sí, pero y y cuando yo ya tenga que preguntar, esa persona a veremos. quien le voy a preguntar probablemente tampoco tendrá media hora, pero me la concede. Entonces, ¿por qué yo no voy a hacer lo mismo? Vale, Porque yo tengo, o sea, yo también estoy ocupado porque quizás estoy hablando pues con el, por vale. ejemplo, con el CEO de Mundimoto, ¿vale? Que es una persona que la encuentro brillante, un tío brillante, es un emprendedor como una casa. Pues yo aprendo cosas de él con una cerveza, a veces le llamo, me coge y hablamos, entonces, pero para él, para que tenga tiempo para mí, yo también, ¿por qué no voy a tener tiempo para los demás? Porque al final, como te digo, mañana uno con quien yo he tenido el tiempo habla con no sé qué y es el hijo del dueño de un fondo o de una empresa que acaba invirtiendo comprando bus. Pues que es que el mundo es una moneda. Totalmente. Pues muchísimas gracias, Rui, por todo. Creo que efectivamente tú das para cinco podcasts, 10 conversaciones de distintos temas. Pero muchísimas gracias por contarnos, por abrirnos un poquito la puerta. eh, y seguro que contaremos contigo para muchas más cosas porque hay mucho No, no, carrete no, ahí yo del para que estas tirar. cosas siempre, al igual que lo han hecho conmigo, yo me siento en la obligación de hacerlo y además aprendo. Con lo cual, uno solo deja de aprender cuando muere, ¿no? Pues, ala, hay que seguir aprendiendo. Pues hasta Exactamente. la muerte. Pues muchas gracias a todos Venga, un por abrazo y escucharnos. gracias.